Capítulo 8. Los nacionalismos. Cita de Adolf Hitler. Nuestro pueblo debe ser deliberada y sistemáticamente educado en un nacionalismo fanático. Amar a la patria es de bien nacidos. Es una obligación de justicia. La tierra donde se nace, con su historia, su lengua, su cultura y sus tradiciones, debe ser respetada, querida y defendida, pero no debe ser absolutizada y sacralizada. En ese grave error cae el nacionalismo, una ideología que ha crecido vigorosamente desde los tiempos del romanticismo. Subtítulo: Colonialismo e imperialismo. Por ser un término ambiguo, la valoración justa del nacionalismo depende del significado que se le otorgue, de su concepto de nación y de la modalidad que aporte. Aquí nos referimos a su acepción más extendida, un orgullo nacional radicalizado. En el último tramo del siglo XIX, el insano sentimiento inició entre las naciones más poderosas una carrera hacia la hegemonía mundial. La superioridad de la raza blanca y de su cultura parecía fuera de discusión. Con ese convencimiento se colonizó gran parte del mundo, como una cruzada secular para difundir los valores de la cultura occidental. Las colonias y los imperios existen desde hace miles de años, pero los términos colonialismo e imperialismo se aplican propiamente a dos consecuencias lógicas del nacionalismo. Ambos defienden la expansión extracontinental de las potencias europeas durante el último tercio del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. En 1916 apareció el imperialismo, etapa suprema del capitalismo. En ese ensayo, Lenin, fiel al simplismo interpretativo del marxismo, explicaba el nuevo y complejo fenómeno como una perversa conspiración capitalista. Sin embargo, la realidad concreta no se ajustaba a su teoría, y la Rusia comunista iba a caer pronto en esa perversión. Las causas económicas son innegables, pero no se podría comprender el fenómeno del colonialismo sin el atractivo de intangibles como el prestigio. Y es que la transformación de las grandes potencias europeas en potencias mundiales fue empujada por exigencias de imagen. En tiempos modernos, Paul Johnson afirma que el colonialismo fue un fenómeno acentuadamente visual. Abundada en banderas, uniformes exóticos, ceremonias espléndidas, salvas de artillería al atardecer, sellos conmemorativos y, sobre todo, mapas de colores. Sobre un mapamundi se apreciaba que el imperio inglés se extendía sobre un territorio 120 veces mayor que la metrópoli, que en ese territorio vivía la cuarta parte de la población del mundo, y que la flota británica dominaba los 5 océanos. En los mapas parecía que el colonialismo había cambiado el mundo. Sobre el terreno, explica Johnson, era un fenómeno engañoso, pues ejercía escasa influencia y de hecho cambió pocas cosas. Si se impuso con facilidad, desapareció con la misma facilidad. Pocos murieron para crearlo o para destruirlo. Aceleró y al mismo tiempo retrasó, de manera marginal en ambos casos, la aparición de un sistema económico mundial que habría nacido igualmente aunque los europeos no hubieran ocupado una sola hectárea de Asia o África. Junto al prestigio había un segundo intangible. La pretendida superioridad de la raza blanca confería el derecho de aprovechar los recursos que otras razas eran incapaces de explorar. El colonialismo se veía a sí mismo como una empresa bienhechora, casi como un sagrado deber del hombre blanco. El deber de los pueblos modernos no es abandonar la mitad del mundo y a hombres ignorantes e impotentes, decía Paul Leroy. Jules Ferry defendía que las razas superiores tienen un derecho frente a las razas inferiores. Y Bernard Shaw opinaba que, si los chinos eran incapaces de establecer en su país las conquistas de la civilización, era deber de los europeos reemplazarlos. Toda la mentalidad de la época apoyaba la empresa colonial y la juzgaba gloriosa y benéfica. Después de la Providencia, es la Gran Bretaña la mayor fuerza bienhechora del universo, proclamaba Lord Curzon. Subtítulo: Dos guerras mundiales. Si el pecado europeo del siglo XVIII es el colonialismo, el pecado del siglo XX será el odio mutuo. La consideración de la nación como un absoluto y la consiguiente negación de los derechos de otras naciones
desencadenará la Primera Guerra Mundial. 40 años de paz habría llevado a pensar que la civilización occidental había desterrado definitivamente la guerra, igual que la tortura, la esclavitud o la peste. Además, los grandes circuitos económicos y la fe en el progreso favorecían las buenas relaciones internacionales. Una guerra, repetían los británicos, sería siempre un mal negocio. Sin embargo, los mismos intereses que habían propiciado la paz provocaron el espejismo de un conflicto armado que, en caso de ganarse, produciría inmensos beneficios. Así pensaban principalmente los alemanes, protagonistas de un prestigioso desarrollo industrial. Hacia el 1900, el Kaiser Guillermo II, con su ambicioso programa de construcciones navales, rompió el pacto tácito que dejaba al Reich la hegemonía continental y al Imperio Británico el dominio de los mares. Bastó que saltara una chispa en Sarajevo para que se precipitaran los hechos. Al invadir Bélgica y Francia, Alemania provocó la declaración de guerra de Londres. Era el verano de 1914. Ada Jones, periodista en Fleet Street, constata que la atmósfera, tanto en Francia como en Inglaterra, era de un febril optimismo y casi una fanática convicción del triunfo. Lo mismo sucedía en el otro bando. Ernst Jünger se alistó con la misma euforia que varios millones de compatriotas alemanes. Éramos muy jóvenes. Abandonábamos contentos las aulas universitarias, las herramientas de los talleres, las granjas, los cines, los estadios. Partimos hacia el frente como un alegre concurso de tiro. Todo menos quedarnos en casa. Atravesábamos pueblos y ciudades bajo lluvia de flores y vítores. La guerra nos prometía experiencias grandes, únicas, magníficas. Los respectivos gobiernos se encargaron de inyectar espíritu patriótico a todos los actos públicos. Los teatros ofrecían espectáculos en los que los soldados eran retratados como un héroe, rodeado de hermosas bailarinas. En Gran Bretaña, grandes oradores, como Rudyard Kipling a la cabeza, supieron avivar la nostalgia imperialista. Las oficinas de reclutamiento se vieron desbordadas por voluntarios de todo tipo, que exigían que se les enviara a Francia cuando antes para tomar parte. La tragedia no se hizo esperar, y tuvo incontables episodios. 5 meses duró el aquelarre en torno al río Somme, en el noroeste de Francia. Cuando concluyó la batalla y se recontaron 420.000 bajas entre los británicos, la desproporción pareció evidente. El joven Tolkien, testigo de la hecatombe, juzgó escalofriante el profundo y estúpido desperdicio de la guerra. No solo material, sino también moral y espiritual. El único hijo de Kipling, alistado sin ninguna experiencia en combate, murió el día que cumplió 18 años. Su padre, el autor El libro de la selva, quedó marcado para siempre y escribió un demoledor epitafio. Si alguien te pregunta por qué todos murieron, dales esta respuesta: nuestros padres mintieron. En 1918, el soldado británico Wilfred Owen escribió en el frente, días antes de morir, esta parábola del anciano y del joven. Entonces Abraham se levantó y cruzó los bosques. Llevó consigo fuego y un cuchillo. Y mientras ambos caminaban juntos, le preguntó Isaac, el primogénito: Padre, veo que llevas hierro y fuego, pero ¿el cordero para el sacrificio? Abraham ató al joven con cordajes y construyó trincheras, barricadas. Al sacar su cuchillo, de repente, un ángel le avisó desde el cielo: Retira ya tu mano del muchacho, no le hagas ningún daño. Hay un carnero enredado por los cuernos en ese arbusto, ofrece lo mejor en sacrificio. Pero el viejo rehusó, mató a su hijo y después, uno a uno, todos los jóvenes de Europa. Además de millones de muertos y heridos, ambos bandos padecieron el hundimiento moral que afectó sus países. Una degradación, en palabras de Churchill, inimaginable y sin precedentes, porque todos los horrores se precipitaron sobre los ejércitos y sobre poblaciones enteras. El secretario de Estado para la Guerra fue explícito en una hoja con membrete de la Oficina de Guerra.
donde escribió que las naciones más civilizadas, conscientes de que estaba en juego su existencia misma, no pusieron límites a lo que podía ayudarles a vencer. Si Alemania desató las fuerzas infernales, las naciones contrarias la imitaron paso a paso. Todas las violaciones del derecho internacional fueron contestadas con represalias peores. Naves neutrales, buques mercantes y barcos hospitales fueron hundidos en el mar y abandonados a su destino los que iban a bordo. Las bombas cayeron desde el aire de forma indiscriminada. Muchos tipos de gas venenoso asfixiaron o dañaron de forma irreparable a los soldados. El canibalismo fue la única perversión a la que no recurrieron los estados civilizados, porque su utilidad era dudosa. No hace falta decir que el prestigio de Europa cayó por los suelos con la Gran Guerra. Ante los pueblos colonizados, una civilización orgullosa de superioridad dedicó 5 años a masacrarse salvajemente. Entonces se disparó la crítica, apoyada en datos irrefutables. En 1940, solo el 3% de los marroquíes asistía a la escuela. En 1952, había solamente 25 médicos marroquíes, de los cuales 14 pertenecían a la comunidad judía. En 1958, solo 1.500 jóvenes estaban matriculados en educación secundaria. En Costa de Marfil, las cuadrillas de trabajo estaban formadas por esqueletos cubiertos de llagas. Antonelli, gobernador del África Ecuatorial Francesa, reconoció que la construcción del ferrocarril Congo-Océano requeriría 10.000 muertes. La cifra real fue superior. Volvamos a Europa. Hitler escribió que la nación es la síntesis suprema de todos los valores materiales y espirituales de la raza. Por eso, el alemán no debía mezclar su sangre aria con la de las razas inferiores. Por eso, debía practicar la eugenesia, el expansionismo exterior y la eliminación sistémica de millones de judíos. En medio de la Segunda Guerra Mundial, el saldo trágico de los nacionalismos es certeramente reducido por el escritor vienés Stefan Zweig. A las primeras páginas de sus memorias titulada El mundo de ayer pertenecen estas líneas. He sido testigo de la más horrible derrota de la razón y del más enfervorizado triunfo de la brutalidad, de cuanto cabe en las crónicas del tiempo. Nunca, jamás, y no lo digo con orgullo sino con vergüenza, sufrió una generación tal hecatombe moral y de tamaña altura espiritual como la que ha vivido la nuestra. He visto nacer y expandirse ante mis propios ojos las grandes ideologías de masa, el fascismo en Italia, el nacionalismo en Alemania, el bolcheviquismo en Rusia y sobre todo la peor de todas las pestes, el nacionalismo que envenena la flor de nuestra cultura europea. Los nacionalismos europeos sustituyeron las guerras de religión por las guerras nacionales, que a veces han sido conflictos ridículamente tribales. Esa conflictividad no desapareció tras la Segunda Guerra Mundial. Su argumento medular afirma que unas personas son superiores a otras, algo ciertamente prehistórico y execrable. Por alimentarse de la confrontación y la violencia, los nacionalismos resultaron y siguen resultando insoportables para los pueblos que los sufren. También cuando practican esa otra modalidad de guerra imprevisible llamada terrorismo, donde la dialéctica de la muerte se revela tan perversa como eficaz. Se asesina a uno para atemorizar a 1.000.000, porque la posibilidad de ser víctima de un tiro en la nuca o de una bomba segrega un miedo que simplemente no deja vivir. En la España de 2019, el primer día del juicio contra los políticos catalanes independentistas, el periodista Arcadi Espada les imputaba el roto incurable de la convivencia en Cataluña, la incalculable malversación de dinero y de tiempo públicos, la erosión de la democracia española, es decir, de los derechos de los españoles a la que se dedicaron de modo sonriente y sostenido. Entre la amplia y valiosa filmografía sobre guerras y conflictos nacionalistas, 3 películas ayudan a comprender los aspectos abordados en estas páginas: Gandhi, Sophie Scholl y Katyn.